Una de las diferencias más fundamentales de una democracia con un régimen no democrático es la autonomía de su funcionamiento judicial, es decir, la posibilidad de que fiscales y jueces puedan aplicar la ley por igual a todos los ciudadanos, tengan poder o no, sean elegidos por voto popular o no. Esa situación está en riesgo en nuestro país desde hace mucho tiempo y hemos visto los problemas internos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, la precariedad de esas instituciones, y no sé si un dictamen aprobado el día de ayer en la Comisión de Constitución del Congreso contribuye a dar más estabilidad o lo contrario, puesto que lo que se ha aprobado permitirá, si se aprueba eso bajo forma de ley, falta que llegue al Pleno naturalmente, que los fiscales y los jueces y los miembros del Tribunal Constitucional vivan bajo la espada de Damocles de 50 votos en el Congreso para ser suspendidos. Quiero saber cómo ve usted los alcances de este dictamen, de este proyecto político judicial, señor Carrión, porque usted lidia y tiene contacto con los fiscales y los jueces y puede decirnos qué consecuencias puede tener si este dictamen, repito, de la Comisión de Constitución llega a plasmarse una ley. Durante los últimos tiempos y sobre todo en esta legislatura y este Congreso de la República, Fernando, se ha caracterizado por la excesiva concentración de poder. Y eso es visible en cada una de las leyes que durante los últimos meses han estado emitiendo. Sin embargo, lo que ahora se pretende desde la Comisión de Constitución es más bien empoderar aún más al Congreso de la República para que cualquier alto funcionario, Fernando, sea un miembro del Tribunal Constitucional, sea un miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿verdad? O sea, un fiscal supremo o un juez supremo, pueda ser suspendido, pero ya no por los 67 votos, que son los que se requieren para la inhabilitación, sino que sea suspendido preventivamente únicamente con 50 votos. Ello significa tener una espada de Damocles encima de la cabeza de cada uno de los funcionarios y que simplemente, si no los favorecen con una determinada decisión, tienen bajo sus manos los congresistas de la República la posibilidad de suspenderlos preventivamente. ¿Cuál es el argumento jurídico que esgrimen dentro del Congreso de la República precisamente para emitir esta norma? Sucede que al día de hoy, en efecto, sí existe un procedimiento de suspensión en contra de los congresistas de la República. Es decir, si un congresista se encuentra en una investigación para eventualmente ser inhabilitado, cabe la posibilidad de que preliminarmente pueda ser suspendido únicamente con 50 votos. Y claro, los congresistas dicen, bueno, si a mí me van a inhabilitar y luego en el procedimiento de la investigación sí se me puede suspender únicamente con 50 votos, pues entonces todos aquellos altos funcionarios que también puedan ser inhabilitados por el Congreso de la República merecen estar en igualdad de condiciones que los congresistas, reduciendo el voto de 67 a una eventual inhabilitación a 50 votos. Es decir, los 130 menos los 30 que son miembros de la Comisión Permanente que funcionan como primera instancia, son 100 los que quedan y la mitad de 100, ¿no? Exactamente, y eso yo creo que es muy peligroso y sobre todo inoportuno, Fernando, porque primero la legitimidad que tiene actualmente el Congreso de la República, y es importante remitirnos a la legitimidad, porque solo de esa forma puede garantizar uno el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y sobre todo del Congreso de la República que tiene un alto nivel de desaprobación, Fernando. Entonces yo creo que es altamente inoportuno y que se está ya materializando con medidas mucho más concretas esto que señalamos desde un principio, que era la excesiva concentración del poder, o algunos otros incluso han señalado de que ya estamos rumbo a un parlamentarismo y que simplemente el poder ejecutivo sería un poder decorativo, ¿no? Porque qué duda cabe que hoy día la presidenta de la República pues obedece casi todos los designios del Congreso de la República. Yo la verdad es que me he quedado sorprendido esta semana por una decisión tomada por un tribunal de destituir a una senadora, nada menos que a la hija de Salvador Allende, estoy hablando sobre Chile, por haber incurrido en una negociación incompatible. Esta señora quiso que fue la casa de su padre, suicidado en el año 73, Salvador Allende, presidente de Chile, fuese vendida al Estado para hacer un museo de la memoria. Y participó y firmó los contratos. Esta señora, que tiene décadas como parlamentaria, por decisión de la justicia, salió del Senado. Ya
fuera. Ayer hubo la ceremonia de despedida de ella, tiene más de 80 años, una persona reconocida, exiliada y todo lo demás. Pero nadie apela, no hay mayor debate. La justicia dijo su palabra y por muy poderosa que sea la señora Allende, se va del Senado. Y cuando vi eso dije, caramba, esto me hace recordar a los países europeos, a los países democráticos de verdad. Pero acá es inimaginable que haya una autoridad judicial imparcial que tome una decisión sobre una personalidad política de esa severidad y que todo el mundo tiene que reconocer la ley es la ley y vale para todos. Bueno, tendría que en principio la ley ser igual para todos, pero el problema, y ahí hablábamos hace un momento, Fernando, de la legitimidad de las instituciones y por tanto la legitimidad también de las autoridades que la informan. Qué duda cabe que el día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación está altamente cuestionada por diversos sectores, ¿no? Ha habido desde Patricia Benavides, Chávarri, que supuestamente instrumentalizaban la Fiscalía para intereses personales. Entonces, ¿con qué legitimidad, por ejemplo, uno podría observar que una Fiscalía propone que un partido político sea excluido de unas determinadas elecciones? Bueno, al no haber legitimidad, pues se cuestionan también las decisiones que podrían parecer que en efecto tienen algún tipo de sustento jurídico, como en el caso de Antauro Humala, hablando ya de procedimientos electorales, como ha sucedido en Chile, o excluir a una persona o a un partido por prácticas antidemocráticas. Y eso tiene que ver con lo que ahora estamos comentando del Congreso de la República, Fernando, porque si tuviéramos un Congreso de la República realmente garantista, que goce de la legitimidad y de la aprobación de la población, que no blinde solo a los suyos. Y que no, porque si bien es cierto que hay esos procesos de suspensión, etcétera, para los congresistas, creo que se han visto obligados a tener que hacerlo muy pocos. Y además, pero los niños, los muchachones y demás siguen campantes y votando leyes de este tipo. Rige aquí que Otorongo no comió torongo, Fernando. Y es evidente que incluso en la Comisión de Ética hay múltiples investigaciones, pero de 100 pues terminarán 1 o 2 destituidos con una propuesta de esta naturaleza ante el Pleno. Pero por la presión mediática o por lo escandaloso del caso. Y no necesariamente porque los congresistas intenten autónomamente sancionarse por algún delito o alguna infracción ética. Y ese es el principal problema de la deslegitimación del Congreso de la República. Explíquenos, por favor, las consecuencias que tiene el apartamiento cautelar durante 6 meses del fiscal José Domingo Pérez de los casos de los que se ocupaba en el marco del Lavajato. ¿Qué va a pasar en lo concreto con esos casos? Llega un nuevo fiscal, no está enterado, son decenas de miles de páginas y de documentos. ¿Cuánto puede retrasar eso el procedimiento? Bueno, de todas maneras, Fernando, el hecho de que el principal fiscal, el fiscal a cargo de los casos más importantes que se han tenido al día de hoy vinculados al equipo especial Lavajato, se aparte o se ha apartado en rigor por la Autoridad Nacional de Control, al menos por estos 6 meses, implica de todas maneras una mella en el manejo de los casos, porque él era quien dirigía las estrategias, él era quien sabía cuál era la finalidad que iba a lograr con determinada investigación o incluso, ¿no?, postular determinadas medidas, ya sean cautelares o no, en contra de las personas que eran investigadas. El hecho de que ahora ya haya sido apartado, al menos preliminarmente, porque esta suspensión de 6 meses no implica de que en efecto vaya a estar siempre suspendido. Ojo que él también ha señalado, Fernando, de que él va a apelar esta decisión porque por ahora es una decisión que se ha tomado en primera instancia. Pero alguien tiene que hacerse ya cargo de los casos, porque los casos avanzan, ¿no? Tenemos casos que están en etapa intermedia o algunos otros en juicio, que el mismo fiscal José Domingo Pérez se ha encargado de señalar qué casos van a quedar desvalidos. Sin embargo, existe todo un equipo, Fernando, que podrían eventualmente hacerse cargo de los casos, ¿no? Porque él no trabaja solo, siempre tiene fiscales adjuntos que están enterados de todo, que en rigor están enterados de los pormenores de los casos, ¿no? Son los que sistematizan la información, en ocasiones también delimitan la estrategia conjuntamente con el fiscal coordinador, que en este caso era José Domingo Pérez. Ahora, el encargado de tomar la decisión tendría que ser quien dirige el equipo especial Lavajato, el coordinador, que es Rafael Vela. ¿Él toma la decisión sobre quién reemplaza a José Domingo Pérez? Él tendría que tomar la decisión de quién va a reemplazar a José Domingo Pérez. Y yo creo que de alguna manera, al haber trabajado durante mucho tiempo ya José Domingo Pérez con Rafael Vela, la línea que se va a mantener, al menos la línea de estrategia de todos los casos que estaban a su cargo, pues tendría que ser similar, porque Rafael Vela, entiendo de que va a tomar la decisión de nombrar a un fiscal que tenga algunas consideraciones jurídicas similares a las que tuvo también José Domingo Pérez, pero de todas maneras empaparse del caso. Hay un tema conceptual ahí decisivo, que es los alcances de la figura de lavado de activos.
¿qué va a significar la decisión que se tome en el caso Humala para los casos que vengan después? ¿En qué está el tema del lavado de activos en el caso Ollanta-Humala? Esa es la pregunta medular, transversal a todos los casos del equipo especial, Fernando, porque lo que se les imputa, no solamente al partido político de Ollanta-Humala, de Fuerza Popular, sino a sus dirigentes, es el delito de lavado de activos. ¿Qué implica ello? Que las personas que han recibido estos dineros por parte de Odebrecht o de alguna de las consorciadas conocían o al menos podían presumir el origen ilícito, sí, sucio, ¿verdad?, maculado de los dineros que sirvieron para el financiamiento de sus campañas políticas. Ese es lo medular. Hasta el día de hoy todavía no hay ni un solo caso que se haya resuelto bajo estos parámetros. El primer caso que va a ser resuelto ya prontamente... martes próximo, ¿no? El martes próximo, Fernando, es precisamente el caso de Ollanta-Humala. En el caso de Ollanta-Humala se le imputa el haber recibido dineros no solamente de Brasil, sino también dineros de Venezuela. Y esa decisión final, porque ya el juicio ha llegado a su fin, la van a tomar los jueces, los 3 jueces, el martes próximo. Y eso va a marcar un derrotero importante, Fernando, porque van a sentar posición si en efecto los dineros recibidos para el financiamiento de una campaña del intercambio de argumentos durante el juicio oral, ¿qué es lo que concluye usted? Porque la Fiscalía estableció su tesis de lavado de activos. Por supuesto. Y la defensa argumentó respecto de eso, el señor Pedraza específicamente, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo sintió usted la fuerza de los argumentos de uno y otro lado? Las hipótesis, al menos en este caso en específico de Ollanta-Humala, se diversifican en 2 fuentes de financiamiento, la de Venezuela y la de Brasil. Yo creo que el financiamiento de Venezuela está muy débil, no lo ha podido demostrar acabadamente la Fiscalía. El testimonio que sí fortalece esta versión la constituye Martín Belaúnde, pero que desde mi perspectiva no tiene una versión acabada de la trazabilidad de los dineros. Y yo creo que por al menos por el financiamiento de Venezuela, podría ameritar una absolución, al menos por este hecho. Pero, que la campaña del año 6, que ganó Alan García, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos también en curso la campaña del 2011, si no me equivoco. Pero en el tema de Brasil sí existen algunos testimonios, Fernando, que de alguna manera, digamos, a nivel de certeza todavía no, pero sí a nivel de una sospecha fuerte, ameritaron que la Fiscalía sí sustente. Pero si no hay certeza... Es que ese es el principal inconveniente. En el principio, en la duda... Favorece al reo. Y tendrían que en la duda, por ejemplo, emitir una sentencia absolutoria, Fernando. Es un tema que al menos probatoriamente todavía no está tan claro. ¿Por qué? Porque todavía hay un factor que se desarrolló en Brasil y que tenemos que ver aquí cómo se desenvuelve. ¿Cuál es? El hecho de que muchas de las sentencias, incluyendo colaboraciones eficaces en Brasil, fueron anuladas por el Tribunal Supremo brasileño porque pusieron en cuestión este contubernio que hubo entre la Fiscalía y también el Poder Judicial para poder dirigir dolosamente las investigaciones en contra de determinados personajes, incluido Lula da Silva. Entonces, las irregularidades... de la cárcel cuando la justicia consideró que había sido detenido de manera ilegal, ¿no? Por supuesto. Y esas irregularidades en la obtención de la prueba en Brasil, Fernando, también de alguna manera se han materializado en nuestro país, solamente que aquí se han recurrido a algunos otros testimonios, algunas otras evidencias, pero han contaminado de alguna manera la obtención de la prueba de los funcionarios brasileños, porque ellos también se sometieron a procedimientos de colaboración eficaz en ese país, pero cuyos procedimientos han sido ya cuestionados y decididos y anulados por la justicia brasileña. De manera que esperemos al martes para hacernos una opinión. Exactamente. Quería preguntarle también sobre la relevancia penal del debate en torno a las operaciones quirúrgicas que se hizo hacer la señora Dina Boluarte, presidenta de la República. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que está en juego? Yo diría que no está en juego en sí, Fernando, la operación de la presidenta. Lo que la Fiscalía está investigando, si a raíz de una intervención quirúrgica, sea estética o no, la presidenta simplemente se ausentó de sus funciones de presidente de la República y no dijo la por verdad, un determinado por la tiempo. Naturaleza, eventualmente sí dijo que la verdad, ¿no? Informó al Congreso de la República, porque esta situación sui generis de no tener un primer ni segundo vicepresidente ocasionaba de que ella tendría la obligación de informar más bien al presidente del Congreso de la República. Y yo siempre grafico esto con un ejemplo, ¿no? Imagínate que en esa hora o 2 horas de intervención se requiera una decisión urgente por una catástrofe nacional de la presidenta de la República y simplemente ella no esté habilitada para tomar esa decisión. En su lugar debió de haberlo hecho el presidente del Congreso de la República.
Felizmente eso no sucedió en ese momento, o días u horas que haya durado la intervención, pero ya ese es el kit y lo medular de la imputación penal, Fernando. Es por eso que no se cuestiona que la presidenta se haya intervenido estéticamente, ella puede hacerlo, pero la obligación de informar al Congreso de la República, ¿no?, es lo que se encuentra en investigación. Muchísimas gracias, Andy Carrión, penalista.